Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 3, 58, parte sexta, la filosofía del romanticismo, capítulo 7, la polémica sobre el idealismo, 589, Herbart, psicología y filosofía de la naturaleza. De las tesis fundamentales de la metafísica, resulta de manera inmediata que las representaciones no pueden ser otra cosa que la autoconservación de un ente simple, llamado alma. Sentado esto, la idea capital de la psicología es la siguiente: las representaciones, compenetrándose recíprocamente en el alma, que es una, se anulan en cuanto son contrarias y se unifican en una fuerza común en cuanto no son opuestas. Toda la vida del alma se puede explicar, según Herbart, por esta idea fundamental. Dos representaciones opuestas tienden a desaparecer porque se contraponen mutuamente. Pero en cuanto una de ellas ceda o se haga inoperante por alguna otra representación, la representación contraria resurge. En otros términos, las representaciones se transforman mediante sus presiones recíprocas en una tendencia a representar que toma el nombre de apetito, vida, estímulo, actividad real, voluntad, etc. No existen, por tanto, facultades distintas en el alma. Ni el sentimiento ni la voluntad son nada fuera o al lado de las representaciones. Consisten solo en estados cambiantes de representación y son más bien conceptos de clase, según los cuales se ordenan los fenómenos observados. Esta doctrina implica que las representaciones son fuerza y como fuerzas operan en el alma humana. Herbart habla incluso de una estática y de una mecánica del espíritu e introduce el cálculo matemático para determinar el comportamiento de las representaciones, llegando a fórmulas que deberían expresar las leyes generales de los fenómenos psíquicos. La introducción del cálculo en la psicología debía ser explotada después en el desarrollo ulterior de esta ciencia. La mecánica de las representaciones explica todos los aspectos de la vida espiritual. Dada la estrechez de la conciencia, no todas las representaciones pueden estar presentes en cada instante en la conciencia de un hombre. Las representaciones se reúnen en virtud de su acción recíproca, en series o conjuntos, cuyo comportamiento determina todas las potencialidades del hombre. Si estos conjuntos no actúan por entero, sino que una parte es apartada mientras la otra se une de modo ilegítimo, surgen las conexiones ininteligibles que se tienen en el sueño y en la ilusión. En cambio, si los conjuntos representativos se organizan plenamente, se tiene el entendimiento, que puede ser definido como la facultad de conectar los pensamientos según la naturaleza de lo pensado. El intelecto garantiza, por ello, la concordancia entre los pensamientos y los hechos de la experiencia. Si los conjuntos representativos están, además, entrelazados y compuestos hasta alcanzar una completa unidad, de tal modo que toda la serie se encuentre en su lugar, se tiene la razón como capacidad de reflexión y de comprensión de razones y contrarrazones. A la razón se vinculan el sentido interno y el libre albedrío. El sentido interno es la relación de muchos conjuntos de representaciones, de tal manera que un conjunto acoge a otro, al igual que las nuevas percepciones del sentido externo son recogidas y elaboradas por las representaciones homogéneas anteriores. Este fenómeno, en virtud del cual un conjunto representativo acoge en sí una nueva representación homogénea, es llamado por Herbart apercepción. El sentido interno no es más que la apercepción misma. Con el mecanismo de la representación se explica la libertad. Esta es sólo el dominio de los conjuntos representativos más fuertes sobre las excitaciones y sobre los movimientos del mecanismo psíquico. Los niños no son libres porque aún no han adquirido un carácter, es decir, un conjunto de representaciones dominantes. El carácter mismo, es decir, el yo, está, por tanto, constituido por un conjunto compacto de representaciones. Esto da cuenta también de la posibilidad de que el yo se rompa o escinda, como sucede en la demencia. La filosofía de la naturaleza de Herbart no es más que la traducción exacta a otro lenguaje de estos conceptos fundamentales de la psicología.
El supuesto metafísico es siempre el encuentro accidental de entes simples, con las autoconservaciones que se derivan de esto. El encuentro de dos entes opuestos determina la tendencia a su compenetración, que es la atracción. El encuentro de dos seres cuya oposición no es suficientemente fuerte para determinar su compenetración produce una repulsión. Atracción y repulsión, que en su conjunto constituyen la materia, son, por tanto, resultado del estado interno de un ente, es decir, de su autoconservación, de su reacción ante el encuentro causal, ante el encuentro casual con otro ente. Todas las fuerzas de la naturaleza se explican por la oposición en la que se hallan los entes simples en sus encuentros casuales. Los grados y los motivos diversos de la oposición determinan la cohesión, la elasticidad, la configuración, el calor y la electricidad. Herbert, sin embargo, no considera suficiente esta pura mecánica de las fuerzas para explicar la vida orgánica en su totalidad. El desenvolvimiento finalista de esta vida y, sobre todo, la constitución de los organismos más elevados supone una inteligencia divina que, sin ser ella misma un ente simple, sea el fundamento de las relaciones que existen entre los entes.